Ah, yo tengo que, espérate, empezar Compartir con pantalla. compartir la pantalla antes de abrirla. Por alguna razón el grabando me sale como en pausa, no sé qué pasa. ¿Se ve ahí? Ahí está, ahora sí. No, Upa. ¿No lo ven? no. ¿Pusiste compartir? Sí, ¿Le diste clic, enter, todo? sí. Vamos de nuevo. Ah, pará. ¿No No, estás compartiendo vos? no. Estás teóricamente tendrías que estar compartiendo, pero no dice nada que estés compartiendo. ¿Seguro que seleccionaste la pantalla, le diste enter? Sí, 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 señor. Ahí vamos de nuevo, pero lo voy a hacer nuevamente. Y ahí tiene que andar. A ver. Ahora está queriendo. Ahí, Va queriendo. ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Razones y proporciones. ¿Largamos? ¿Hola? Sí, adelante. Sí, sí, no se me escuchaba nada. Bueno, para los que no estuvieron la otra vez, mi nombre es Alejandro Torres. Y bueno, yo voy a comenzar con el primer tema de hoy, primer tema de la materia. Después va a continuar la ingeniera Ávila. Entonces, vamos a ver razones y proporciones, algo que en mayor o en menor medida todos ustedes seguramente lo han aplicado en su vida bastante frecuentemente. Pero lo vamos a ver bien desde el punto de vista de la matemática. Una razón, recuerden ustedes, no sé si saben, una razón puede ser, digamos, son dos números, dos cifras que se relacionan entre sí. Dos cantidades, eh, dos, dos, dos valores que se relacionan entre sí. Por ejemplo, si yo digo cuántos alumnos hay en un aula cuando se daba clase físicamente, ¿no es cierto? ¿Cuántos alumnos hay por aula? Yo puedo decir, hay un promedio de 100 alumnos por aula. Yo puedo calcular, no sé cómo será la universidad de ustedes, acá en Córdoba los talleres tienen grandes mesas que los grupos comparten. ¿Cuántos alumnos hay por mesa? También puedo darlo vuelta y decir cuánta mesa le toca a cada alumno. Si hay 5 alumnos por mesa, a cada alumno le toca un 20%, o sea, una quinta parte de la mesa. Lo diga de una manera o lo diga de la otra, son diferentes expresiones de una misma cosa. Puedo ver cuántos habitantes hay en la Patagonia por metro cuadrado, cuántas plantas de manzana hay por hectárea. Esos son razones, lo que llamamos razones. Quizás a lo mejor kilómetros por hora es una de las razones que a lo mejor ustedes conocen más. También una razón es la escala. Hay diferentes expresiones de lo mismo y van a ver que vamos a volver a este tema, va a salir a lo largo de toda esta primera parte de la materia, sobre todo. Entonces es un concepto bastante importante. Fácil, sencillo, lo expresamos como una fracción, un número arriba, una línea horizontal y un número abajo. Bueno, acá vemos, por ejemplo, proporciones, fíjense en la primera figura, la primera fotografía. Acá, por ejemplo, espacios proporcionales. Una proporción, fíjense, para una receta de qué cantidad de cemento, arena, material hidrófugo llevan. O sea, la proporción es 1 en 3 de hidrófugo, un cemento 3 de arena, por ejemplo, hidrófugo según el fabricante. 1 en 3. Podrá ser un balde, podrá ser un camión.
Van a variar las cantidades, pero si le pongo 1 de cemento, le voy a tener que poner el triple de arena. Un balde, 3 baldes, un camión, 3 camiones. No importa, en ese caso, digamos, la cantidad, sino es la proporción entre uno y otro. Para la pintura, fíjense acá algo que también seguramente ustedes lo han utilizado, la cantidad de agua, no poner más de un 10% de agua, no importa si es 1 litro, 4 litros o 10 litros, siempre no pasarse del 10% o del 15%. Acá proporciones para elevadores de autos, ¿no es cierto? Acá un sistema hidráulico. Proporciones en un gráfico, como en este que vemos al centro. Un gráfico, fíjense que cada color representa algo. Y dice 22%, 14, 17. El porcentaje también es una proporción. Está calculado cada 100. Esto quiere decir que cada 100, 14 pintan de este color. 17 de color violeta más oscuro. Si son 1000, serán 10 veces más, 140. Si son 10.000, le agregamos otro 0 y así sacamos la proporcionalidad. Fíjense que en porcentaje, ya lo van a ver en escala, en módulo, en razones trigonométricas, siempre está dando vuelta la razón. Acá, por ejemplo, la altura del agua en las probetas es directamente proporcional al tiempo que permanece abierto el grifo. Es proporcional. A mayor cantidad de tiempo, por ejemplo, acá está midiendo tiempo y el llenado de una botella, o un volumen de líquido. A mayor tiempo, más se va llenando. Es directamente proporcional. Hay cosas que son inversamente proporcionales. A mayor cantidad de albañiles, menor tiempo me va a llevar construir una pared. Por ejemplo. Bueno, dicho esto, vemos lo que es una proporción. La razón, yo les había dicho, se expresa como una fracción. Cuando hay una igualdad entre dos de esas fracciones, hablamos de una proporción. Y la proporción, si nos vamos a fijar matemáticamente en esta igualdad entre dos fracciones que vemos aquí arriba, fíjense que si yo los denominadores los paso al otro miembro de la igualdad, pasan multiplicando, ¿no es cierto? Entonces me quedaría A por D y B, que está acá abajo, dividiendo, lo paso multiplicando al lado de C. Y me queda que A por D es igual a C por B. O en algunos colegios lo habrán visto como que el producto de los extremos, que sería A por D, es igual a los de los medios, que es B por C. Esto, fíjense que matemáticamente es lo mismo. Acá expresado como fracción y acá están como factores. Paso los divisores como factor al otro miembro. Y eso es una proporción. Es la igualdad entre dos fracciones. Por ejemplo, acá vamos a ver rectángulos proporcionales. El rectángulo 1 y el 2. Entonces, tenemos el lado mayor de un rectángulo es al lado menor de ese rectángulo, como el lado mayor de otro rectángulo es a su lado menor. Si esto se comprueba y se comporta como una igualdad, da el mismo número de un lado y del otro, decimos que los rectángulos son proporcionales. No importa el tamaño que tengan, guardan una misma proporción. Entonces, una razón es un cociente, A sobre B o C sobre D. Una proporción es la igualdad entre las dos razones. Y recuerden que lo podemos expresar como está aquí arriba o con la expresión de abajo, solamente como factores. Los dos son la misma, valen lo mismo, es diferentes expresiones de una misma cosa. Bien, vamos a profundizar y reiterar algunos conceptos. Razón entre dos números, por ejemplo A y B, con B diferente de 0, se llama razón entonces al cociente entre A y B.
A y B. Se llama el de arriba el numerador antecedente y el denominador consecuente. Por ejemplo, una computadora cada 2 alumnos. Esa está diciendo una PC cada 2 alumnos. Entonces, si yo tengo, no sé, 120 alumnos, voy a necesitar 60 PC. Siempre va a ser el doble de alumnos que computadora. Esa es una proporción. Cuando decimos el doble, decimos 1 sobre 2, en este caso, o 2 sobre 1, según cómo se exprese. Yo podría ver la cantidad de alumnos por PC, en vez de PC por alumno, sería al revés, sería 2. Bueno, habitantes por kilómetros cuadrados, fíjense, acá hay otra razón. La densidad poblacional, kilómetros por hora, bueno, hay muchas, en la vida diaria ustedes van a ver que se expresa muchísimo de esta forma. Bueno. La igualdad entre dos razones, habíamos dicho, se denomina proporción. Es decir, si hay una PC cada 2 alumnos, equivale a decir que hay 3 PC por cada 6 alumnos. Es lo mismo. Fíjense que acá es 1 sobre 2 y acá 3 sobre 6. Matemáticamente, si yo divido numerador y denominador de esta fracción por 3, voy a tener un medio, que es lo mismo. Entonces, la proporción, fíjense que se lee A es a B, como C es a D. Si yo sigo este dibujito que está haciendo la flecha, creo que ustedes la pueden ver, ¿no es cierto? A es a B, como B es a C, como C es a D. Es como si fuera una N al revés, ¿no? La diagonal, en vez de venir así, viene así. Entonces, empiezo por A y termina por D, son los extremos. Y los dos del medio es B y C. Entonces, perdón, ahí me fui. Esto mismo lo puedo expresar pasando D al otro miembro y pasando B al otro miembro, multiplicando, y nos queda como está acá abajo. A por D es igual a B por C. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. ¿Puedo agregar algo, Ale? Y bueno. Una sola cosa. Les Sí. hago una pregunta. Por ejemplo, un número entero como el 2 o como el 3, ¿qué denominador tiene? Uno, exacto. Muy bien. Todos recuerden. Bueno, el que dijo Q1 es 1. Está muy bien. Listo, chicos, perfecto. O sea, un número entero todos los números enteros tiene un denominador que no lo escribimos, porque no lo escribimos por razones prácticas, pero es como si tuviera un 1 abajo. Entonces, 2 es 2 enteros, 3 es 3 enteros. Entero sería ese 1 que no se escribe, que está abajo. Bien, entonces, hasta acá, cualquier cosa preguntan ustedes, yo no estoy leyendo el chat, pero los profes sí, cualquier cosa me avisan. Bueno, vamos a seguir avanzando. Acá vemos, bueno, por ejemplo, en física, fíjense, cuando un fluido fluye por un conducto de diámetro variable, su velocidad cambia debido a que la sección de un conducto a otra también varía, pero vemos que sus productos se equiparan. Entonces también ahí hay una proporcionalidad entre el diámetro del conducto y la velocidad con que fluye. Se lo pueden aplicar a la física, se puede aplicar a cualquier cosa. Si una figura, por ejemplo, algo muy importante para ustedes, para los arquitectos, vemos una foto, nosotros con los programas podemos
ensanchar, podemos alargar, estirar, pero cambia su proporción. Una cosa es agrandar el tamaño, que podemos hacerla bien chiquita o mucho más grande, no nos dan los píxeles, pero guardamos la proporcionalidad. Fíjense, en cambio, si nosotros, por ejemplo, acá la estiramos demasiado, la proporción cambia y se desvirtúa, se desproporciona. Entonces, vamos a ver algún ejemplo, un pequeño ejercicio, dice. A partir de una ventana de paño fijo que tiene 1,20 m por 1 metro. Queremos diseñar una que mantenga la misma proporción, pero cuya altura sea de 80 centímetros. Se escribe 0,8 metros. Es lo mismo que poner 80 centímetros. Repasen esa parte. Manteniéndose su ancho o lado mayor. ¿Qué medida tendrá el lado mayor? Entonces. Creo que está mal redactado eso, pero. Sí, pero veamos acá en el ejemplo. Lo que hay que mantener tenemos la proporción. Mantenemos la proporción. Entonces, 1,20 m y 1 metro nos da una proporción. Entonces, fíjense que la altura de esta ventana, de la que nosotros tenemos la incógnita, es de 80 centímetros o 0,8 metros. Entonces yo puedo decir que 1 metro es a 1,20, como 80 es a no sé cuánto. Entonces lo escribo. Profe, a mí me dio 0,66 me dio a mí. Me dio 0,66 hacer la cuenta. A ver, lo vamos a revisar. Entonces, ¿qué pasa? Yo hice como una regla de 3 simples, que es como que una la regla de proporción. Es la regla de la proporción, es una regla de 3 simples. Entonces si un metro equivale a, o sea, si 1 metro de altura equivale a 1,20 m de ancho, 0,80. Sí, acá te daría 1,20 m es a 1,20. Claro. Como 80. La respuesta. No es 0,66 como le da el alumno. No, es 0,96. Porque siempre lo hice al revés, perdón. 8.2. Fíjense, Sí. Perdónenme, que hay dos maneras de plantearla y las dos maneras son correctas. Por eso Sí. ahí están colocadas las dos maneras de planteo y no está mal hecho el enunciado. Yo lo he leído, quizá no sea la mejor manera de hacer el enunciado, pero no está mal. De cualquier manera, hay dos maneras de plantear este problema y es hacer la comparación entre las alturas. 1 metro es a 0,80 como 1,20 m es a LM. O directamente decir que LM es a 0,80 como 1,2 metros es a 1 metro. Ambos caminos te van a llevar exactamente al mismo resultado. O sea, tenemos el 80% de 1,2. O sea, 0,8 metros por 1,2 es 80%. No sé cómo lo hiciste vos, perdón, que te dio 0,60. ¿Cómo lo planteaste? ¿Podés contar? Me había confundido en la proporción. Le había puesto, en el ancho le había puesto 0,80 y era la altura, lo que tenía que sacar. Pero sí, ya lo hice, sí, ya lo hice y me dio bien. Perfecto. Gracias. Muy bien. Yo Bueno, planteé las dos soluciones ahí cuando tomé el Power, porque me pareció que está bueno ver todas las posibilidades y ustedes tenerlas porque dicen, no, el único camino es este. No, hay muchos caminos para llegar a un resultado correcto. Siempre que el camino sea correcto, está todo bien, ¿se entiende? Bien, entonces fíjense acá que nosotros tenemos el producto de los medios que va arriba en la resolución para resolverlo operativamente, va como numerador,
dividido el extremo conocido. Y en el otro, digamos, del otro lado de la igualdad, va mi incógnita. Mi incógnita acá está escrita, le podríamos haber puesto X, le podríamos haber puesto la letra que quisieran, es LM. LM, fíjense, en esta forma está como denominador y en esta está como numerador. Entonces, no tiene que ir en una determinada posición. Lo que quiere significar esto es que todo depende de cómo ustedes lo plantean. Las dos formas es correcto, de las dos maneras van a terminar en esto. Aquí es LM, es igual a este producto dividido 1 y le da 0,96 metros, o sea, 96 centímetros. ¿Hay alguna duda en esto? ¿Hasta acá? Bueno, creo que no. Fíjense que esta proporción la podemos utilizar, se usa mucho en arquitectura, por ejemplo, con rectángulos, con triángulos, con diferentes medidas en un diseño. Entonces, acá vemos otro ejemplo de otro problema. Dice, el rectángulo superior, este que está remarcado en negro aquí en el frente de la casa, tiene 6,10 metros por 3,6. Y queremos diseñar la puerta esta que está acá abajo, la entrada de este garaje cochera, que guarde proporción. O sea, que guarde proporción quiere decir que entre sus lados, el más largo y el más corto, guarden la misma proporción. Eso nos va a dar la idea de que fuera el mismo rectángulo como si lo viésemos desde más lejos. Y si o más lo alejamos o acercamos, pero la proporción va a ser igual. Entonces, este rectángulo grande tiene un lado mayor que mide 6,10 metros y un lado menor que oficia acá de altura de 3,6 metros. ¿Qué medida tendrá el lado menor del rectángulo de la cochera si queremos que ambos rectángulos sean proporcionales entre sí? Me falta por lo menos un dato. Y fíjense, el lado mayor del rectángulo que representa la cochera mide 4. Entonces, volvemos a plantear lo mismo. Fíjense, aquí está. 6 metros, que es el lado mayor, es a 3,60 metros, que es esta altura, como 4 metros es a X. Entonces, el producto, fíjense acá, bueno, no estaría organizado así, pero 4 por 3,6 dividido 6,1 es igual a X. Me da 2,36 metros. O sea que la cochera tiene 2,36 metros de alto. Cuando yo digo alto... ¿A ustedes les da así, chicos? No sé si alguien lo hizo, ¿no? Sí, varios nos dio bien. Bien, perfecto. ¿Se va entendiendo bien esto? Parece muy tonto a veces, muy elemental, pero esto nos va a llevar a la escala. Cuando el ingeniero explique la escala, todas las antenitas arriba, porque quizá ustedes no, pero el problema con la escala es grave. Después les toca, perdóname Ale, No, sí. pero la escala es el punto de toque, siempre, siempre, siempre. Las arquitecturas acá se quejan siempre de que no saben la escala y se enojan mucho con nosotros. Y no queremos que las arquitecturas de Río Negro se quejen con nosotros de la escala. Así que, como esto nos lleva derechito a la escala, por favor, es muy importante que lo sepan. Y ese despeje feo, donde la incógnita está en el denominador, claro, que dijo porque está acá, está ahí justamente porque es lo que más suele costar. Entonces, de todos los lugares donde podía estar,
con Elegí maldad, el peor. la coloqué en el Bueno, denominador. Para eso iba a plantearles. Bueno, si queremos despejar esto, recuerden que una expresión de esta igualdad entre fracciones era pasar los denominadores como factor. Entonces, yo puedo pasar este para allá y puede pasar XM para acá. Pero lo paso para arriba, para el otro miembro, va a quedar como factor, y luego 6, 10, que está arriba como factor, pasa dividiendo, y 3,6 pasa multiplicando al 4. Eso, si alguno tiene alguna duda, pregúntela. Si no, ensayen cómo se hace el pasaje con el despeje. Y disculpa, Ale, hay una pestaña en el aula virtual que es despeje justamente para los que tengan ese tipo de problemas. Ahí tienen algunos porque videos de cómo les va a allanar muchísimo toda la materia y toda la vida el aceitar este mecanismo, que es muy sencillo, pero fíjense, acá esta X es la que está aquí, acá no están puestas las unidades para simplificar, pero son los mismos números. Los que están como divisores pasan al otro miembro como factores, y los que están como factores pasan como divisores. Entonces, de ahí despejando la X, que es mi incógnita, me da esta cuenta que tengo que hacer, y como resultado final tengo 2,36. ¿Está claro? Bien. Yo les quería recién decir que cuando hablamos de rectángulos, o también ya van a ver cuando pasemos a los prismas, los cuerpos, a veces hacemos referencia a la base, la altura. Eso está muy relacionado a la posición que tiene el rectángulo. La proporcionalidad no tiene nada que ver con la posición con que esté ubicado un rectángulo. Puede estar, digamos, asentado sobre esta base, usar lo que nosotros acá decimos altura de la cochera, fuera la base, y el rectángulo para arriba. Igualmente va a ser proporcional al otro rectángulo. La proporción se mantiene igual. Es un cambio de posición. Por eso, muchas veces, ya van a ver cuando entremos en el tema, le llamamos lado mayor y lado menor. No importa en qué posición lo coloquemos al rectángulo, ¿sí? Cuál lado se usa como base y cuál como altura, o lo podemos poner chanfleado también, no hay por qué limitarse eso, simplemente esos dos. Bueno. Otra manera acá dice de decir que los dos rectángulos son proporcionales cuando el cociente entre sus lados mayor y menor es igual. Si ustedes ven entonces, si yo hago 6/10 dividido 3,6, voy a obtener el mismo resultado que si a 4 lo divido por 2,36. El número que obtenga va a ser exactamente el mismo. Bueno, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Quieren alguna explicación, que vuelva a explicar algo? ¿Algo quedó, no está claro? Me dicen. Dicen que todo bien, así que dale nomás. Pasamos a la escala. Escala, un tema que para los arquitectos desde el día 1 a... Va a estar subida esta clase, así que no hace falta que anoten nada, chicos. Atiendan, sí, preferentemente atiendan. Bueno, la escala, les digo, desde ahora hasta que se jubilen, incluso después jubilados, la van a seguir usando. Entonces, es muy importante. Fíjense, la escala, nosotros tenemos ¿qué sería esto? Una razón, es una razón. En la escala vamos a poner la unidad de dibujo, o la unidad en el papel y la unidad en la realidad. Estos números pueden variar mucho el de arriba, pueden variar el de abajo, pero me está relacionando cuánto de lo que está representado gráficamente, cómo es en la realidad. Eso es lo que me dice la escala, básicamente. Recuerden, arriba va el papel,
abajo la realidad. Esto que está aquí, dibujo y realidad. Siempre se representa. Acá 1 en 10. Después podemos ver que es exactamente lo mismo, que es 1 milímetro equivale a 10 milímetros, 1 centímetro a 10. Si uso la escala 1 en 10, no importa la medida, pueden ser pulgadas, yardas, kilómetros, que siempre, si en el papel, lo que en el papel valga 1, en la realidad vale 10 veces más. Estoy representando un dibujo que es 10 veces más chico. Si uso la escala 1 en 10, estoy representando algo 10 veces más chico de lo que es. Y acá, bueno, volvemos a repetir que no es más que una proporción. Bueno, vamos a un ejemplo. ¿Cuántos centímetros en el dibujo representarán una longitud de 3 metros de la vivienda? Quiero representar una pared que mide 3 metros. Y vamos a utilizar una escala gráfica de 1 en 10. Aquí sí quiero que pongan a trabajar, bueno, no, en este... No, deja que vean. Pero, bueno, está. Deja. Le dejamos ahí, después a ver qué calculan. ¿Cuántos centímetros serán? ¿Quieren probar? Calculen ustedes. ¿Quién dijo eso? Todos dicen 30 centímetros, así 300. que dale. ¿Eh? A ver, dicen 300 30, centímetros. dicen 30. A ver. Fíjense que acá no es una trampa, es lo que habitualmente se trabaja. No sé, dice con Luciana. Muy bien, Luciana. Luciana, bueno, pero fíjense que aquí estamos. La pregunta es ¿cuántos centímetros? Nosotros en una hoja de papel, probablemente lo que más usemos sean centímetros como unidades. Y en la realidad tenemos 3 metros. Entonces, o pasamos los centímetros a metros, cosa que está correctísimo, pero nos puede ser más fácil pasar estos 3 metros a centímetros. Entonces, fíjense que estos 3 metros, ¿cuántos centímetros serían? A ver, yo no leo lo que ponen, pero calculen cuántos centímetros son 3 metros. 300, sí. 300 centímetros. O sea, yo quiero representar en la escala 1 en 10, 300 centímetros. ¿Cuántos centímetros voy a tener que usar? Acá, fíjense, la escala 1 en 10, estoy usando la décima parte. Entonces, fíjense, 1 centímetro en el dibujo son 10 centímetros en realidad. ¿Cuántos centímetros en el dibujo necesito si en la realidad tengo 300? ¿Qué tengo que hacer? Fíjense, acá está todo en centímetros, ¿no? Los centímetros estos que están como divisor en esta razón, lo paso como factor hacia el otro lado. Entonces, 300 por 1 me quedan 300 y lo divido por 10 y me queda 30. 1 centímetro con 1 centímetro se va y me queda como unidad centímetros. Entonces, la respuesta a esto sería 30 centímetros. A ver, ¿qué dice acá? 300 por 1 sobre 10. Con este se va. Todos dijeron ese resultado, 30 resultado. Es decir, que 30 centímetros del dibujo representan 300 centímetros en la realidad, que son 300 centímetros, 3 metros. Entonces, miren la cancelación de las unidades, es importante que las pongan porque ven que se cancelan acá y que queda la unidad que me piden. Es importante. Listo. Bien. Entonces, ustedes lo que tienen que ver para trabajar escala es esto, que lo de arriba es el papel, el dibujo, y lo de abajo la realidad. Eso, una vez, si ustedes se recuerdan esa parte,
Y recuerden también que siempre tengo que trabajar con las mismas unidades. Y yo en el papel habitualmente trabajo en centímetros o milímetros, según la escala que esté usando, y en la realidad voy con medidas más grandes. Entonces tengo que unificarlas para poder plantear esta proporción que está planteada acá en este rectángulo. Tengo que tener las mismas unidades para poder aplicar esto. Vamos a ver acá. Escala, los tipos de escala que hay. Escala natural, cuando el numerador es igual al denominador. Entonces, si yo puedo hacer una escala 1 en 1, si tengo una ventana de, bueno, acá por ejemplo dice 2 centímetros, 2 centímetros, y esto me pongo a medirlo con una regla y mide 2 centímetros por 2 centímetros. Está dibujado tal cual lo mide en la realidad. La escala... usa mucho en diseño, diseño industrial, sí, donde hay objetos más pequeños, entonces es una escala que generalmente se usa para diseño, igual que la de la ampliación. La de ampliación usamos la de reducción. Con medidas se dibuja mucho más grande de lo que es en la realidad. Si yo tuviera que dibujar, no sé, piezas de un reloj, por ejemplo, o de una calculadora, seguramente las voy a dibujar con una escala de ampliación. Fíjense que 2 centímetros acá miden 4, al doble. Y de acuerdo a la precisión que necesite, lo haré más grande, mayor, mayor. Nosotros trabajamos con, como dijo la ingeniera, lo más frecuente, escalas de reducción. Representamos en un papel pequeño una realidad mucho más grande. Fíjense, en este caso, tiene 1 centímetro, representa 2 en la realidad. Es esta escala, 1 en 2. Y fíjense, esta otra es 2 en 1. Cuando es más grande el numerador que el denominador, es una escala de ampliación. Cuando es más grande el denominador que el numerador, es una escala de reducción. Y, por ejemplo, los mapas están hechos en escalas de reducción, donde el denominador siempre es un valor bastante grande. Un mapa. También se usa escalas para los mapas. Bueno, yo no quería que se viera todo, pero no puedo. Ahí está. Calcular en qué escala está dibujada la planta graficada, sabiendo que se ha representado 6 metros en 15 centímetros. Bueno, alumnos, este sí, yo creo que si el otro lo hicieron bien, este también lo tienen que hacer bien. Calculen en qué escala está esto que está aquí. Fíjense. 10, 1 en 100, 1 en 30, ¿en qué escala? Me tienen que decir la escala expresada como una fracción. 15 centímetros en el dibujo representan 6 metros. Les doy 2 minutos. Ahí vengo. Cuando resuelvan los cuestionarios en Moodle, como Moodle no me permite ingresar resultados con fracción, le vamos a decir que pongan únicamente el 40 como resultado. Eso en Moodle. Acá lo que estamos pidiendo es lo que están diciendo ustedes, 1 en 40. Pero si en Moodle preguntan la de ampliación, sería 40 sobre 1, ustedes ponen el 40. Tanto es de reducción, ponen el 40 solo, no ponen 1 sobre 40. Uno en Jorge, 40, 1 en 4000, 1 en 4000,
¿Cómo llegaste? Bueno, bueno, ahora Alejandro ahora, va a poner la cuenta para que veas cómo salió, porque el 4000 o sea, fue un ustedes poco. tienen que llevar 15 a metros, o lo que más les sugiero es llevar los 6 metros a centímetros. ¿Eh? Entonces, arriba va el dibujo y abajo va la realidad. Entonces, ¿qué nos quedaría? 6 metros son ¿cuántos centímetros? 600, fíjense. Entonces, arriba el dibujo, abajo la realidad. El dibujo mide 15 centímetros, lo que en la realidad mide 600 centímetros. Entonces, divido el de arriba y el de abajo por 15. 15 dividido 15 es 1, y 600 dividido 15, ¿cuánto dará? 40. ¿Eh? Entonces, me queda que la escala es 1 en 40. Si yo divido 15 por 15, me va a dar el 1. Si divido 600 en 15, ustedes saben o recuerden que esto es una fracción. La proporción es la igualdad entre dos razones, y una razón es una fracción. Entonces, las fracciones, si yo multiplico, divido numerador y denominador por un mismo número, la fracción no altera, voy a tener lo que se denomina una fracción equivalente. Entonces, 15 en 600 es lo mismo que 1 en 40. Esta está multiplicada por 15, numerador y denominador. Y si la divido por 15 esta, voy a obtener 1 en 40. ¿Está claro hasta acá? Esto que dije al último. Es importante lo de fracciones equivalentes. Recuerden eso. Si es multiplicada o dividida por un mismo número, arriba y abajo, numerador y denominador, la fracción no altera, valen lo mismo, son equivalentes. Acá hay una nota que dice, tanto las unidades del dibujo como el de realidad tienen que estar en la misma unidad de medida. Fíjense acá, en este caso, centímetros. Bueno, ¿dudas? Parece que vienen ¿Consultas? bien hasta ahora. Vienen bien, las dudas. Venimos bien. Bueno. Acá, fíjense, calcular la altura real de la vivienda sabiendo que el dibujo se representó en 8 centímetros, con 8 centímetros, esta altura de la vivienda. Y que la escala utilizada es 1 en 100. Entonces, una unidad del dibujo igual acá arriba el dibujo, abajo la realidad. Fíjense, 1 centímetro del dibujo equivalen a 100 centímetros real. ¿Cuánto utilicé en el dibujo? 8 centímetros. Entonces, esto lo tendré que multiplicar por 8. Entonces, la altura real van a ser 8 veces más. Fíjense. ¿Lo calculan o lo... ¿Cómo andamos de tiempo? Yo diría que avances nomás. Avanzamos nomás. Bueno, lo vienen calculando de 10. bien. Bueno, entonces. Sí, no lo estoy viendo acá, por eso pregunté. 8 centímetros por 100, 800 centímetros es la altura de esta vivienda para este ejercicio. Entonces, 800 centímetros equivale a 8 metros. Entonces, tanto la medida del dibujo como la realidad tienen que estar en la misma unidad de medida. En este caso se utilizó centímetros. Podría haber sido metros, sí, tranquilamente. Bien, sigamos. Ahora vamos a ver las proporciones en los triángulos. Vimos las proporciones lineales, por ejemplo en altura, vimos en los rectángulos y ahora en los triángulos. Fíjense.
acá decimos, fíjense cómo está anotado los triángulos. De ahora en más vamos siempre a tratar de utilizar la misma forma de nombrarlos. Con mayúscula, con una letra del alfabeto mayúscula, vamos a poner los vértices A, B y C. Opuesto al vértice A, con minúscula, tenemos el lado A, con la letra minúscula. Opuesto al vértice C, tenemos el lado C, que lo denominamos con la letra C minúscula, y lo mismo opuesto al vértice B, el lado B. Eso más allá del tema de razones y proporciones. Siempre tratamos de manejarnos con este criterio. Entonces, vamos a ver. Acá, fíjense, dice que A es A', este lado A es A', como B es AB', o sea, la línea azul que va de C hasta A es esta, y el lado BA, o sea, o C, es lo mismo, es proporcional a C'. Este es a este, como B es a B', como C es a C'. Fíjense acá. Un pequeño ejemplo. En una vivienda de planta triangular donde conocemos las medidas de sus catetos, uno mide, recuerden que en un triángulo rectángulo tenemos dos lados cortos que los denominamos catetos y un lado más largo que es la hipotenusa, siempre y cuando aquí el ángulo sea de 90 grados, ¿no? Si no, no tienen esta denominación. Fíjense, este tiene 10 y este tiene 5. ¿Qué medida tendrá el cateto mayor L del triángulo interno? Sí, vamos a... Hace clic para que salga. Sí, ahí estamos. Fíjense lo que está pidiendo acá. ¿Qué medida tendrá el cateto mayor L del triángulo interno si su lado menor mide 4 metros? Ambos triángulos, externo e interno, tienen la misma proporción. Entonces, en este triángulo, fíjense, yo voy a marcar con la flecha, este vale 10 y este vale 5. En el triángulo interno, que son proporcionales, fíjense, esto vale 4 metros. ¿Cuánto valdrá este? Entonces puedo hacer una proporción y quiere decir que 5 es a 4, como 10 es a L. 5 sobre 4 es igual a 10 sobre L. Vamos a ver si hemos puesto de esa manera. No, bueno. Despejamos L. Fíjense, acá está puesto que L, empezamos con los menores. L es a 4, como 10 es a 5. Otra forma de plantear lo mismo. Me va a quedar esto, que es la que yo les dije primero. Fíjense, son dos planteos. En esta me queda como denominador y acá me queda como factor. Con esta primera, fíjense que lo único que tengo que hacer es pasar este 4 que está dividiendo acá, que está como divisor, lo paso al otro miembro multiplicando. Entonces digo 4 por 10, 40. 40 dividido 5, ¿cuánto es 40 dividido 5? Da como 8. Si yo lo tengo que hacer de esta manera, voy a pasar L multiplicando este miembro, va a quedar como acá. 5 lo paso, que está como factor, lo paso dividiendo, y 4 que está como divisor acá, lo paso multiplicando. Y voy a obtener de las dos maneras lo mismo. 4 por 10 sobre 5 es igual a 8. Lo que no pueden hacer, disculpa Alejandro, es combinarlo, es decir... Sí.
mezclar el cateto menor con el cateto mayor, eso no. Pero si siguen esa línea de lado mayor al lado dividido lado menor de uno es igual al lado mayor sobre el lado menor del otro, está todo bien. Lo que no pueden es cruzarlos. Uh-huh. Son dos formas distintas de lograr, vamos a llegar al mismo resultado. En los triángulos, fíjense que como son rectángulos, comparten un ángulo, entonces esos triángulos sí son semejantes entre sí. Sigamos. La foto muestra canteros de base triangular superpuestos. El menor, este que vemos acá arriba, tiene dos catetos iguales de 40 centímetros cada uno. Y la hipotenusa mide 56,56. ¿Qué medida tendrá la hipotenusa del cantero más grande si sus catetos miden 60? Lo que en este medía 40, ahora acá abajo miden 60. Quiero que lo resuelvan ustedes y me lo cuenten antes de verlo. Hay varias formas de hacerlo, de obtener resultados. Yo quisiera que lo obtengan a través de razones y proporciones. ¿Vamos? Avísenme cuando haya algún resultado. Hay dos que dicen 84,84. 3, 4, 5. Amor, ¿qué decís vos? Yo digo lo que está escrito acá. Vamos a ver. Entonces, recuerden, yo puedo hacer este cateto que estoy señalando acá, que mide 40, es a esta hipotenusa que mide 56,56, como, pongo un igual, el cateto que mide 60 es a esta hipotenusa que le podemos llamar H o le podemos llamar X, nuestra incógnita. Esa es una forma de plantearlo. O, si no, el cateto de 40 es al cateto de 60 como la hipotenusa de 56 es a la hipotenusa X. Regla de tres simple, razones, proporciones, como fuera, vamos a verlo. Fíjense. 60 centímetros, esta hipotenusa es a esta hipotenusa que es mi incógnita, como el cateto de 40 es a la hipotenusa de 56,56. Paso hipotenusa para arriba, paso 56 multiplicando el 60, y si quiero despejar hipotenusa, este 40 tiene que ir dividiendo. Y me queda 84,84. También podrían haber hecho H dividido 60 igual a 56,56 dividido 40. O sea, hubiera dado los denominadores pasan como numerador y los numeradores como denominadores, pero en las dos fracciones iguales. No mezclar porque ahí nos da otra cosa. Y fíjense que acá yo tengo todos con su medida, centímetros, 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 centímetros. Un centímetro que
lo que está abajo lo simplifico con uno de arriba y me queda el resultado, me queda en centímetros, en unidades lineales. Esto vayan teniéndolo presente, sobre todo cuando vayamos a calcular superficies y volúmenes, ahí cada vez más importante tener en cuenta esto. Sigamos. Ahora vamos a ver proporciones en las figuras circulares. Bueno, aquí quiero ver. Bueno. Dice, si a una amplitud de un ángulo... Bueno, primero vamos a ver las figuras circulares. Refrescar brevemente para que no se me cansen. ¿Qué quiere decir esto? Una figura circular. ¿Recuerdan? La circunferencia es una línea que está en un plano y que todos los puntos equidistan de otro punto del mismo plano, que es el centro. Entonces eso llamamos circunferencia. Circunferencia es una línea. Y esa línea está relacionada con el diámetro, que es una línea que corta la circunferencia en dos partes iguales y que pasa por el centro. ¿Cuántas veces entra el diámetro en la circunferencia? Entra 3,1415. Bueno, es un número que no termina nunca, es un número irracional llamado pi. O sea, las veces que entra el diámetro en la circunferencia es pi. Y el diámetro, recuerden que es 2 veces el radio. El radio es del centro al borde y para este lado del centro al borde. Entonces, si quiero calcular cuánto mide una circunferencia, ¿qué hago? 2pi por radio. Disculpa, Alejandro, una acotación que no tiene mucho que ver acá, pero no importa. Cuando calculen en los cuestionarios, utilicen la tecla pi, no redondeen a 3,14, por favor. Sí, que para los cálculos, como pi es un número irracional, han puesto computadoras, ya van calculando 1 millón de cifras después de la coma y siguen apareciendo, no tiene ningún patrón de repetición, es un número que se denomina irracional. Nosotros obviamente no podemos trabajar con un número así. Y bueno, en el colegio, si alguien recuerda, usábamos 3,1416, supongamos. Lo redondeábamos y lo dejábamos ahí. Acá, como los cálculos tienen que ser más precisos, vamos a trabajar con todos los dígitos que le permita la calculadora. Para eso no hace falta que memoricen nada, sino que tienen que hacer Shift, y fíjense abajo, donde dice X, si aprietan Shift, les va a marcar el valor de pi. Con, no me acuerdo cuántos dígitos, creo que son 8 o 10, montón, suficiente para el cálculo que hacemos nosotros. Bueno, entonces, la circunferencia, recuerden que es 2 veces el radio por pi. Y si queremos calcular el círculo, que es la superficie encerrada por la circunferencia, es pi por radio al cuadrado. De esa manera voy a calcular toda esta superficie. Siempre partiendo del valor del radio, que es la mitad del diámetro. Bueno, dicho esto, que es como una refrescada del tema circunferencia y círculo, vamos al ejercicio. Si a una amplitud de ángulo de 130, supongamos que sea esto, zona de la piscina, está representado acá, le corresponde un arco de 20 metros, arco sería esto que estoy marcando con la flecha. Fíjense, para un ángulo de 120, que es esto que está marcado aquí, aquí en el borde de la piscina le corresponde 20 metros. ¿Qué longitud tendrá el arco correspondiente a un ángulo de 360? Que es el perímetro de toda la circunferencia. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, decimos 20 metros le corresponden a 130 grados. Hacemos como una regla de 3 simple que no es más que una proporción.
Si a 130 grados le corresponde 20 metros, 360 le va a dar X. Fíjense. Longitud del perímetro de la circunferencia es igual a 20 metros. 160, 130. Solución. 20 metros por 360 dividido 130. ¿Está claro acá? Hubo algunas respuestas, todas bien. Bien. Traten de ir calculándolo, si ustedes necesitan más tiempo, me dicen, pero esta ejercitación, que vamos juntos, así, les sirve mucho, porque si ustedes simplemente miran, es bueno que vayan practicando con la calculadora, viendo dónde queda pi, dónde queda esto, dónde queda el otro, y en este caso, bueno, no hizo falta, pero para que vayan practicando. Entonces, esta es la distancia en metros. Vamos a ver acá. Superficie correspondiente a un trapecio circular, sabiendo que el radio es de 15 metros. Fíjense, acá tenemos el trapecio circular. Tenemos un radio de 15 y esta partecita acá, que porque no es completo, no es como una porción de pizza. Falta esta parte acá, es 2 metros. Y el ángulo, 55 grados. Fíjense, está extraído de este plano, una maqueta. El sector circular que tiene un radio de 15 metros, le debemos extraer el sector circular verde, que tiene 2. Fíjense acá. De manera que el resultado sea el trapecio circular. O sea, voy a calcular esta figura que está acá en gris, menos esta parte. Entonces, pi por el radio al cuadrado sobre 360 por 55 me da la superficie del sector, que es 108 metros cuadrados. Esto es si fuera completo, como está dibujado acá en gris. Profe, disculpe, ¿lo puede explicar de nuevo, por favor? Sí, cómo no. Entonces, fíjense que lo que me están pidiendo aquí es la superficie correspondiente a este trapecio. El trapecio lo voy a marcar por acá, viene por aquí, pero no llega hasta el vértice, termina aquí. Entonces, para calcular esto voy a calcular todo como si estuviera completo, como está dibujado acá en gris, y después voy a calcular esta partecita y se la voy a restar. Entonces, ¿cómo calculo la superficie de esta porción de pizza que vemos acá color gris? Fíjense, pi por radio al cuadrado es la superficie de todo el círculo. Si lo divido por 360 me va a dar la superficie de 1 grado. 1 grado es una porción muy finita. Lo multiplico por 55 grados, acá tengo 55 de esas porciones, y voy a obtener la superficie de todo este sector, que está acá. Un sector circular. Es como una porción de pizza, una porción de círculo. Pero a mí me piden el trapecio, y el trapecio hay que descontarle esto. Entonces, vuelvo a realizar un cálculo de lo mismo, pero en vez de con un radio de 15, lo voy a calcular con un radio de 2. Entonces digo pi por radio al cuadrado, este radio ahora es 2, que van a ser 4 acá, sobre 360 por 55. Y voy a obtener la superficie de este sector más chiquitito que está acá arriba. Me va a dar 1,92.
Si a 108 le resto 1,92, me va a quedar que la superficie que tengo acá en esta maqueta, que es un trapecio circular, es igual a 106,8, que viene de restarle a 108 1,92. ¿Está claro? Acá dicen que ya entendieron. Al menos los que escribieron. Bueno. Igual, ¿se me escucha? Sí, sí. Quizás ahí, yo lo entendí, pero quizás faltó algún grafiquito que indique que... acá pintando esta porción. Yo digo el círculo completo, o sea que marque, digamos, que 360 grados es la totalidad. La totalidad del círculo. Y yo voy a tomar 55. Bien. Lo que tenemos que ver es cuando ustedes van a tener una fórmula para calcular el trapecio, la superficie de un trapecio circular, porque yo después de esto puedo sacar factores comunes, ¿no es cierto? Y voy a obtener una fórmula para calcularlo. Lo que no hagan nunca es calcularlo con 13, restar los radios, porque ahí el resultado va a ser diferente. Recuerden que están elevados al cuadrado, entonces aplíquenlo cuidadosamente. Entonces, ahí tenemos la superficie de los trapecios. Proporciones de rectángulos. Pasamos a otro tema. Ya vimos triángulos, vimos las figuras circulares. Ahora vamos a los rectángulos. Volvemos a... En realidad esto es se vuelve a repetir un poquito esto para introducirlos al tema que va a dar Cristina. Ya vamos a ver la proporcionalidad entre los rectángulos. Si ustedes se fijan, no solo en este gráfico que tienen acá, miren en su casa que generalmente las puertas, las ventanas, las baldosas, las paredes, todos son rectángulos. Desde una tarjeta de crédito a la hoja A4, las pantallas son todas rectangulares. El rectángulo nos rodea, nos invade, está por todos lados. Es tan importante que, digamos, se trata aparte la proporción que haya entre sus lados, y lo vamos a ver en unos minutos más. Bueno, entonces acá, fíjense la razón y proporción entre rectángulos. El rectángulo superior mide 6 metros 10 por 3,6 metros, este que está acá. ¿Qué medida tendrá el lado menor del rectángulo que abarca la cochera si queremos que ambos rectángulos sean proporcionales entre sí? Un ejercicio que ya lo vimos, pero el lado mayor del rectángulo que representa la cochera mide 4 metros. Ya lo vimos a lo reiteramos acá. Otra manera de plantear el problema es decir que dos rectángulos son proporcionales cuando el cociente entre el lado mayor y el lado menor es igual. Entonces, fíjense, ahí tenemos un rectángulo, acá tenemos otro, y la relación entre, para obtener lo que teníamos que era el dato que nos faltaba, nos daba que la altura de la cochera era de 2,36. Fíjense que si yo a 6,10 lo divido por 3,6, me va a dar un número. Y si a 4 lo divido 2,36, me va a dar exactamente el mismo número, si es que estos rectángulos son proporcionales. No importa el tamaño, cuán grande o cuán chico sean, no importa la posición, en este caso tienen la misma posición, pero podría ser una puerta con una ventana paisada. Si yo quiero guardar la proporcionalidad, si yo divido el número, el lado mayor por el lado menor, me tiene que dar el mismo cociente, el mismo número.
me tendría que dar 2,36. ¿Mm? Bueno, esto ya lo vimos, el ejercicio que vimos anteriormente. Fíjense la proporcionalidad entre los dos, entre los lados. Si queremos que sean proporcionales, el cociente nos tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces, aquí habíamos obtenido el resultado, nos daba 0,96 este lado. Si a 0,96 lo divido por 8, voy a obtener el mismo resultado que dividiendo 1,2 dividido 1. Fíjense, hagan la prueba, les tiene que dar 1,2. Eso nos va a hablar de proporcionalidad, que guardan la misma proporción. Entonces vamos a ver un repasito acá más, como un vistazo general. Con las proporciones puedo generar figuras geométricas que sean semejantes. Fíjense que semejantes no quiere decir iguales. Semejantes es como si yo viera un triángulo, un rectángulo, un círculo. Bueno, un círculo siempre lo voy a ver igual, ¿no? Pero más lejos o más cerca. Puede cambiar el tamaño, pero la forma va a ser siempre la misma. Entonces, la proporción si la aplicamos a rectángulos, van a ver que de acuerdo al resultado que nos dé esa proporción, los podemos clasificar en estáticos y en dinámicos. Es una subdivisión de los rectángulos, porque en rectángulo lo empezamos a estudiar un poquito más. Las proporciones nosotros podemos encontrar, lo podemos aplicar. Hemos visto a triángulos, hemos visto rectángulos, figuras circulares, segmentos, líneas de segmentos. Eso, por ejemplo, cuando vimos escala, ¿no es cierto? Siempre tratamos de que sean, o los lados de un triángulo, son proporcionales. Tengo un referente y busco cuál sería proporción para mantener la misma proporción. Recuerden que cuando yo digo proporción es una igualdad entre dos razones. Acá dice rectángulo estático, lado mayor, desarrollando esto que está aquí, ¿no es cierto? El resto, que se pueden dividir en estáticos y dinámicos. Fíjense que si el lado mayor, siempre el lado mayor en rectángulos lo voy a dividir por el menor. Por lo tanto, el resultado va a ser siempre mayor que 1. Si me diera 1, ese rectángulo se llama cuadrado. Pero habitualmente, rectángulo propiamente dicho, va a dar mayor que 1. Si me da un número racional, va a ser un rectángulo estático. Pero si me da un número irracional, lo vamos a llamar dinámico. Números irracionales, recuerden, como el número pi, que es el que vimos recién, es un número 3, y siguen las cifras y aparecen cifras. Habitualmente, ciertas raíces de números primos suelen dar valores irracionales. En ese caso, cuando nos da un número irracional, el rectángulo es dinámico. Entonces, desde las proporciones hemos visto, acá faltarían las figuras circulares, agregar aquí, pero hemos visto todo esto, y en el caso específico de los rectángulos, recuerden que los podemos subdividir en dinámicos y estáticos. Vamos ahora a ver esto de los números que les mencioné recién. Números racionales y números irracionales. Los números racionales pueden poseer infinitas. Yo les dije que no, digamos, por ejemplo, un número racional sería 2. Si yo lo divido, por ejemplo, ¿hola? ¿Aló? ¿Escucho algo? Bueno,
Son números que al ser divididos me da un número entero, o después de la coma aparecen 1, 2, 3, 4, no importa la cantidad de dígitos, pero tienen fin. O, si no tiene fin, se repite el ciclo, se va repitiendo regularmente. Cuando me da 3, 3, 3, 3, o sea, son periódicos, 6, 6, 6, 6. Esos son los números racionales. Los irracionales, como raíz de 2, pi o phi, ya los vamos a ir viendo, no se preocupen. Hasta ahora vimos el número pi nada más, que no aparecen siguen apareciendo cifras, y esas cifras que aparecen después de la coma no presentan ningún patrón de repetición. Por más que lleguemos a millones de cifras después de la coma, no podemos ver que se repitan después de cierto periodo, vuelve a repetirse. Entonces, esos números son los que nosotros llamamos irracionales. Y acá tenemos estos 3 ejemplos: raíz de 2, pi y phi. El módulo, ahora vamos a ver rectángulo, vamos a volver a esto que vimos acá arriba, vamos a ver para clasificarlos como estáticos o dinámicos, vamos a ver el módulo. Y el módulo es esto que yo les mencioné anteriormente: lado mayor sobre lado menor. Fíjense, vamos a reiterar los conceptos, vamos y volvemos, algunos conceptos se repiten, pero creemos que de esa manera se les va a fijar mejor. Bueno, se llama módulo de un rectángulo al cociente entre el lado mayor y el lado menor. Siempre lado mayor arriba con el numerador dividido el lado menor. Y entonces, si yo divido algo más grande por algo menor, siempre me va a dar mayor que 1. Recuerden eso. Si el módulo le da menos de 1, o sea, 0, tanto, lo están haciendo mal. Hay que dar vuelta a las cifras. Dice, no confundir con la idea de módulo utilizada en la arquitectura, que se refiere a un sector. Por ejemplo, nuestra facultad está sectorizada en módulo azul, rojo, amarillo o verde. Si nos referimos a rectángulos, módulo es simplemente lado mayor sobre el lado menor. Si el lado mayor mide 10 y el menor 3, será entonces 10 dividido 3. Fíjense que aquí seguirían los 3. Si la calculadora tiene más dígitos, serían 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Pero no es considerado un número irracional. Eso es periódico. Va dando un número que podemos saber, predecir qué es lo que sigue. En cambio, en el irracional, no. El módulo, fíjense, otra cosa importante, es metro sobre metro, centímetro sobre centímetro. Si un lado estuviera expresado en una unidad diferente al otro, yo tengo que unificar unidades. Y para ello tengo que reducir uno de los dos lados a la unidad que tengo en el otro. Entonces, siempre se va a suprimir, a cancelar la unidad con la unidad. Y me queda módulo, fíjense, no tiene medida, es una relación que hay entre un lado y el otro. En este caso es 3, 3, 3, 3, que es la relación entre el módulo, podemos decir, fíjense, a ver si tenemos acá, esos rectángulos, vamos a empezar con esto ahora, ya sé. Rectángulos estáticos, aquellos cuyo módulo es un número racional. Recién los vimos, los números racionales. Números racionales son todos aquellos números que terminan números enteros o con decimales,
no se puede ser centesimales, milésimas, 10 milésimas, no importa, pero en un momento terminan. O periódicos como el 33333, 6666, que es previsible lo que sigue. Siempre se puede expresar en forma de fracción. Por ejemplo, si yo reúno dos cuadrados del lado 1, voy a obtener un rectángulo cuyo lado menor va a ser 1, porque es este, y el lado mayor va a ser 2. Si quiero calcular el módulo de este rectángulo, diré 2 dividido 1. Supongamos que acá pusiera metros, o decámetros, o kilómetros, o lo que fuera, o pulgadas. Voy a suprimir el de arriba con el de abajo, porque los dos tienen que estar en la misma unidad de medida. De esa manera suprimo y me va a aparecer 2. O sea que este rectángulo tiene módulo 2. Cuando el módulo es 2, me está indicando, sin verlo, me dicen, tengo un rectángulo de módulo 2, yo en mi mente ya sé que el lado mayor es el doble el lado menor, sea una puerta, una ventana, lo que fuera. Si es 2, el lado más grande es el doble del más chico, o dicho de al revés, el lado menor es la mitad del lado menor, del lado mayor, perdón. Este es la mitad de este, o este lado es el doble de este. Eso quiere decir módulo. Y fíjense que podría estar en forma, la base asentado sobre el lado mayor, o podría estar asentado sobre el lado menor. El módulo va a ser igual. Entonces, por ejemplo, acá sumo 3 cuadrados y tengo un rectángulo de módulo 3. ¿Qué quiere decir módulo 3? Si yo no viese la figura y tengo esto acá nada más, módulo igual a 3, en mi mente yo represento un rectángulo, puede ser de base horizontal o parado, ¿no es cierto? No importa de qué manera lo grafique en mi mente, pero el lado más largo es 3 veces el lado menor, o el lado menor la tercera parte del lado mayor. Como quieran ustedes, el módulo les da esa idea de cuán alargado vendría a ser un rectángulo, o cuán cuadrado, más cerca del cuadrado o más alargado, si se estira o se acorta un rectángulo, el módulo me va a dar esa idea. Fíjense, acá tenemos un módulo con 1, 1 y medio. Entonces son 2 y medio. Este rectángulo tiene módulo 2 y medio, 5 sobre 2. Si yo a 5 lo divido sobre 2, voy a obtener 2,5, 2 y medio. 1, 2 y la mitad. Fíjense que esto, o decir 2,5, son diferentes expresiones de un mismo valor, de una misma idea. Entonces, el módulo de este rectángulo es 2,5. Seguimos con otros estáticos. Fíjense, acá usamos como las unidades. 3 y 2. Si a 3 lo divido 2, ¿cuánto me da? 1,5. El módulo de este rectángulo es 3 medios o 1,5. Si yo tengo módulo 1,5, quiere decir que el lado mayor es 1 vez y media el lado menor. Fíjense que es 1 vez, vale 2, y media. Entonces el lado mayor es 1 vez y media el lado menor. Fíjense, este acá es 3 y 4. 4 tercios. Siempre el número mayor va arriba dividido por el número menor. Este rectángulo es
4 tercios. Si divido 4 en 3, me va a dar 1,33333. Es otra expresión. ¿Cómo vamos a generar un rectángulo interno proporcional al lado? Fíjense, vamos a trazar la diagonal. Trazamos una perpendicular que pase por el vértice, y ahí bajamos, una paralela al lado menor, y ya tenemos un rectángulo proporcional al lado. Otra manera de obtener rectángulos proporcionales serían, si yo trazo una paralela al lado mayor, fíjense, yo no lo voy a dibujar, pero siguen el curso de la flecha, cuando corta la diagonal, bajo una perpendicular. Y ese rectángulo que voy a obtener es totalmente proporcional al rectángulo dado, este que está marcado en color ocre o verde. Yo puedo trazar, por ejemplo, una paralela al lado mayor aquí. Cuando corta la diagonal, ahí bajo con una paralela al lado menor y voy a obtener un rectangulito más pequeño, pero siempre va a tener el mismo módulo, incluso sin que yo sepa el valor del módulo. Si quisiera un rectángulo mayor que el que está dado, prolongo la diagonal y trazo una paralela al lado mayor. Cuando corta la diagonal, bajo con una paralela al menor. Y así voy a obtener siempre rectángulos que guarden la misma proporción. Si se fijan, todos los rectángulos estos van a tener una diagonal, van a compartir una recta que tiene la misma inclinación como diagonal. Todas sus diagonales van a ser segmentos de una misma recta. Bueno, ahora vienen los rectángulos dinámicos. Y creo que a lo mejor sería... Ahora vamos a hacer una pausa, porque si no, ustedes van a terminar mal. Y nosotros también. Vamos a tomarnos 15 minutos, ¿sí? Yo no voy a sacar el... Estos sí están en el aula, pero sí, 15 minutos, chicos, puede ser. Son las 19:35. En 15 minutos volvemos. Yo no lo voy a sacar a este Meet, vamos a seguir en el mismo Meet con los rectángulos dinámicos, que vayan, tómense unos mates, charlen, y nos vemos en un ratito. Sí, ¿Sí? corran una vuelta a la manzana, qué sé yo. 15 minutos nos vemos por aquí. Sí, señor. ¿Les parece 19:50? ¿Les alcanza para refrescar? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno. Yo voy a dejar de presentar entonces, Cris. Sí, deja de presentar. Para que ya vayamos preparando. Listo. Nos vemos en un rato. Nos vemos en un ratito. ¿Deja de grabar, profe?